la raíz de este problema sea la disminución de la tasa de natalidad. En los últimos 2 años se han cerrado 769 colegios privados en Colombia. El reporte, coronel. ¿Cómo están? Este es el reporte, coronel. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por suscribirse a este canal en donde podemos compartir investigaciones, hablar de opiniones y oírnos los unos a los otros. Bueno, en los últimos 2 años se han cerrado 769 colegios privados en Colombia. La razón es la falta de alumnos. Una de las primeras bajas de la educación privada fue mi querida alma mater, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Quinta de Mutis, por cuyas aulas pasaron próceres de la independencia nacional y presidentes de la República. Hoy, sus salones están ocupados por la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario. No volvió a sonar la campana que advertía sobre la instrucción diaria del señor Díaz a los estudiantes de primaria, o anticipaba la clase de instituciones políticas del doctor Eliezer Suárez en el bachillerato. Se acabaron los laboratorios de física donde aprendimos del profesor Cervantes y del papi Rendón. En el parqueadero no está más el Volkswagen blanco del padre Vargas estacionado al lado del Mercedes deportivo que el papá le prestaba de vez en cuando a Fernando Páez. Ya no se sienten los leves pasos de la profesora Lucrecia Avellaneda que provocaban tantos suspiros. Llevo años sin ver a mis compañeros de salón, Lucas Gaitán, Gerardo López o Jorge Bustillo. Hoy, el colegio solo existe en nuestros recuerdos. La universidad no quiso o no pudo sostenerlo. Fue raro cuando se acabó, pero ahora la desaparición de colegios se ha vuelto pan de cada día. 160 colegios privados se han cerrado en Bogotá en los últimos 2 años y 60 más están en capilla, próximos a su extinción. Hace unos días le tocó el turno al colegio La Presentación San Fasón. Lo contaron en la W y también la periodista Paula Casas Morales en su columna del Espectador. 126 años de historia terminarán este 2024. El San Fasón ya no dará clases el año entrante. Sus alumnos y alumnas serán repartidos entre varios planteles y desde enero ya nadie se pondrá su uniforme azul para ir a clases. La crisis de los colegios se da por falta de estudiantes, pero ¿a qué se debe ese descenso en el número de alumnos que antes abundaban? Para hablar de ello, hemos invitado a un experto en educación, el doctor Julián de Subiría, director del Instituto Alberto Merani, a quien saludamos a esta hora. Daniel, un gusto, muy amable por la invitación y un muy cordial saludo a toda tu audiencia que sin duda es muy numerosa. Muchas gracias, doctor de Subiría. ¿Cuál es su diagnóstico sobre esta situación? ¿Por qué se han cerrado casi 800 colegios privados en los últimos 2 años, doctor? Bueno, estamos ante una tragedia que una sociedad vea reducir el número de sus colegios es un muy mal síntoma. Es un proceso que viene desde hace unos 10 años. Es un proceso que tiene como primer factor y muy importante el cambio demográfico que ha vivido el país. Colombia era un país que hacia los años 60 tenía una tasa de natalidad muy cercana a la que existía en África. Las familias eran con enorme frecuencia de 10, 12, 15, 20 hijos. El promedio de una madre era tener 7.6 hijos. Pero si uno mira lo que pasó en estos últimos ya 40, 50 años, hoy una ciudad como Bogotá, las mujeres casadas tienen en promedio 1.2 hijos. Entonces, hay muchísimos menos hijos, por lo tanto, hay muchísimos menos niños que llegan a los colegios. Estamos viendo un caso, por ejemplo, que es el de los jardines infantiles. Si uno mira Bogotá, la población que llega a los jardines infantiles en el año 2023 era la mitad de la que llegaba 5 años antes. O sea, estamos ante un cambio demográfico muy grande. Las familias tienen menos hijos, por lo tanto, hay menos estudiantes en los colegios. Esto va a seguir y cada día va a ser un poco más complejo.
Sí, doctor, a mí me causa una curiosidad grande el hecho de que la raíz de este problema sea la disminución de la tasa de natalidad, pero me parece que hay algunos colegios privados muy cotizados en donde siguen llegando muchos estudiantes, como si para ellos sí nacieran niños. Hay colegios muy prestigiosos que cada año rechazan estudiantes por falta de cupos, aunque sus padres estén dispuestos a pagar los costosos bonos, como se llaman esas contribuciones voluntariamente obligatorias. ¿Cómo puede explicarse esa diferencia, doctor de Subiría? Bueno, eso es menos cierto hoy de lo que era hace un tiempo. Muchos colegios podían rechazar niños eh, y recibir una parte muy pequeña de todos los que se presentaban. Si uno revisa las estadísticas, ve que aún esos colegios tienen dificultades y que cada vez pueden rechazar una población un poco menor. Sin embargo, sí hay un factor que explicaría en parte, por qué esto afecta más a unos colegios que a otros. Los colegios que históricamente fueron muy conocidos, pero no se acomodaron a las épocas, no pasaron a trabajar distintas lenguas, no pasaron a una enseñanza más reflexiva, más crítica, no le dieron mayor peso a la lectura, a la escritura y siguieron con los modelos más tradicionales, son los que han sido los más afectados. Sin duda, el impacto de la crisis demográfica es distinta para colegios más innovadores que se han protegido más. ¿Por qué? Porque son colegios más adaptados a los tiempos contemporáneos. Se desarrolla el pensamiento crítico, la lectura, la convivencia. Los que siguieron siendo muy tradicionales han sido los más golpeados. También le cabe, por lo tanto, algo de responsabilidad a los colegios, pero el factor fundamental es demográfico. Doctor de Subiría, habitualmente en este espacio los miembros de nuestra comunidad llaman a participar, los ciudadanos tienen inquietudes, opiniones sobre este tema o sobre cualquier otro. ¿Usted nos permite darle paso a algunos de ellos? Con muchísimo gusto. Bueno, vamos con la primera persona que tengamos en este momento. Es don Jesús Castro. ¿Dónde está don Jesús? Don Daniel, buenas tardes, buenos días, don Julián, estoy aquí en Bogotá, Señor, nuevamente pues desde Bogotá. lo escuchamos con atención. Bueno, de pronto sobre este tema me parece importante, no sé cuál sea la opinión del señor Julián Subiría. Eh, en Bogotá también hay una problemática o un tema más bien sobre los colegios privados y es que realmente tanto en jardines infantiles como en colegios de lo que es primaria y hasta cierto punto bachillerato, hay muchos colegios que parecen de garaje. O sea, son instalaciones hechas básicamente en casas de 4 o 5 pisos, en barrios muy populares, que si bien uno ve que tienen estudiantes, también ha ido bajando y no solamente por la tasa de natalidad. Al parecer también es por temas de calidad de educación, ¿sí? Mm, Esto no hace pensar también que la calidad en la educación, junto con esta baja de la tasa de natalidad, impacta muy fuerte a los colegios, más que todo privados, porque pues los colegios públicos, lo que podemos ver, yo tengo un colegio público frente a mi casa, es que está abarrotado y es que permanece completamente lleno los cupos y es complicado conseguir cupos en un colegio privado, perdón, en un colegio particular, ¿sí? A diferencia de los colegios privados. Esto sumado a que también esos colegios privados, que parecen instituciones de garaje, puede que no lo sean, pero parecen, los bonos, como dicen, de aporte son bastante altos, ¿sí? Entonces, no se brinda una educación realmente de calidad para el costo que se está dando y aparte de eso,
pues en cierta medida algunos colegios públicos, gracias al cielo, ya han ido mejorando sus esquemas de educación para que sean realmente una competencia. O sea, el problema es a nivel general o solamente en el sector privado o solamente en el sector público. Doctor de Subiría. Sí, son muchos aspectos, toca mirarlo con un poco de cuidado. Hay una primera idea que uno tiene que tener en cuenta, y es que cuando se habla de colegios privados, se suele confundir que solo son los colegios privados de élite, de los estratos más altos, y esa es una afirmación que sería totalmente equivocada. Los colegios privados son de estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6 y más arriba, y más arriba. Esos colegios de estratos muy altos no son los que están quebrando. Los colegios de bono no son los que están quebrando. En Colombia, y muy especialmente en las grandes ciudades, sí se presentó el fenómeno que usted describió. Cuando llegó a la alcaldía Lucho Garzón y con el maestro Abel Rodríguez, hubo un cambio sensible en la educación pública y aparecieron los megacolegios y las antiguas escuelitas se convirtieron realmente en megacolegios. Hoy los colegios públicos, esto es muy importante que el país lo sepa, tienen mejor instalaciones que la gran mayoría de colegios privados. Hoy estamos ante unos colegios públicos en las ciudades. Otra cosa es que hemos abandonado el campo, los colegios rurales siguen muy graves. Cuando eso pasó, sí se presentó lo que usted dijo. Y hubo masivamente una quiebra, se estima muy grande, mucho más que la actual, de colegitos privados de muy baja calidad que cobraban algunas platas que cuando Lucho Garzón y Abel Rodríguez decretaron gratuidad en la educación, pues la gente dijo, yo prefiero llevarlo al colegio público que al colegio privado. O sea, eso sí ha pasado. Pero si usted revisa las estadísticas va a encontrar lo siguiente. El cambio demográfico es mucho más acentuado en los estratos 4, 5 y 6. O sea, donde ha habido disminución en la tasa de natalidad, no es, sí la ha habido, pero mucho menos en el estrato 1, 2 y 3. Donde está concentrada la disminución es en el 4, 5 y 6. Hay un factor que yo no he mencionado y que es complejo y que hay que entenderlo para el caso de los jardines, y es que llegaron empresas de los Estados Unidos a comprar jardines, a reunir un pequeñito jardín que estaba en manos de una persona y a reunirlos son con un criterio muy comercial que también está detrás del quiebre de colegios. No estamos viendo que están saliendo los colegitos de barrio, estamos viendo que están saliendo colegios de estratos medios. Eso es lo que está pasando en este momento. Insisto, sí son colegios más tradicionales, los que hasta el momento se han quebrado. Esa sería un poco mi respuesta. Sí. Mil gracias, don Jesús. Vamos con otra persona.